Saludos y bienvenidos, estás en tu canal Alex Apologeta Católico. Suscríbete si aún no lo has hecho, regálame tu poderoso like, activa la campanita de las notificaciones y así no te pierdas de ninguno de mis videos. Hoy te presento el caso de un historiador que lanza una pregunta a la Iglesia Católica. He aceptado el reto para darle respuesta y refutación y estaremos escuchándolo. Déjame tus comentarios que son muy valiosos e importantes y también responderé en la brevedad. Clic, vamos para allá. La pregunta que queremos hacerle el día de hoy es en relación a una serie de debates en internet que están haciendo apologetas católicos versus apologetas cristianos evangélicos en relación a la asunción de María. Unos la llaman un dogma necesario para la salvación, que es Roma, y otras personas están diciendo que aquello es simplemente una cuestión que nace de la Iglesia recién en el siglo V, incluso algunos creen que es en el siglo VI. ¿Qué hay de cierto en que los padres de la Iglesia nunca hablaron de esto llamado Asunción de María? Buenos días. Bueno, el tema de la Asunción de María es un tema tan absolutamente claro que no se convierte en dogma hasta muy avanzada la edad contemporánea. Es decir, pensar que puede ser algo tan importante para el cristianismo y que ha podido haber más de 18 siglos en los que no se ha convertido en dogma, ya dice bastante de la base bastante endeble, bastante frágil de la creencia en este dogma. Por supuesto, en la Biblia no hay la menor referencia a una Asunción de María. Hay que decir además que los datos arqueológicos de que disponemos nos obligan a pensar que el cuerpo de María incluso fue profanado durante el siglo II, durante la guerra de Bar Kokhba, porque la tumba de María, en contra de esas leyendas que la sitúan en Éfeso, desde luego los judeocristianos tenían muy claro que esa tumba de María estaba en Palestina, estaba en Tierra Santa, y fue un lugar al que se acercaban, pues como se acercaban a lo que había sido la casa de José y María en Nazaret, a lo que habían sido distintos lugares que tenían que ver con la vida de Jesús. Y curiosamente, María fue sepultada en Jerusalén, su tumba a la que acudía la gente era una tumba que tenía un cadáver, que era el cadáver de María, es decir, no se produjo ningún tipo de asunción a los cielos ni cosa que se le pareciera, y en el curso del siglo II, cuando los judíos vuelven a sublevarse contra Roma, siguiendo a un falso mesías que era Bar Kokhba, el emperador Adriano decide totalmente destruir lo poco que quedaba de los judíos en Palestina, vuelve a destruir Jerusalén, pero esta vez lo arrasa por completo y lo convierte en una ciudad romana que se llamaba Aelia Capitolina, y todos los lugares conectados con personajes del judaísmo o de ese judeocristianismo son absolutamente profanados. Muy posiblemente el cuerpo de María, como el de otros personajes relacionados con el judeocristianismo primitivo, pues fueron profanados y arrojados no sabemos a qué cuneta o a qué hoyo a inicios del siglo II. Por supuesto, la idea de una ascensión de María, de una asunción de María a los cielos, no aparece en absoluto en los primeros padres de la Iglesia, y es una idea ya muy tardía, durante la Edad Media, y muy influida, como en general casi todos los dogmas marianos y casi todas las descripciones marianas, muy influida por la mitología grecolatina, es decir, la idea de que María al final es representada y se asemeja pues a diosas del paganismo, como puede ser el caso de Isis, como puede ser el caso de Afrodita, incluso como puede ser el caso de Perséfone o Proserpina. Y en este sentido no hay ninguna base. Esto es tan obvio que aunque durante la Edad Media ya hay quien empieza a hablar de esa asunción, sin embargo, el dogma va a tener que esperar hasta la edad contemporánea ya muy avanzada para que se acepte ese dogma, igual que sucedió con el dogma de la Inmaculada Concepción. Estamos hablando ya de dogmas definidos en los siglos XIX y XX, que es mucho correr la historia del cristianismo, y por lo tanto no es nada más que uno de esos mitos de origen totalmente pagano que desfiguran totalmente la imagen real de María que encontramos en las Escrituras. Y bien, ahí tienen la respuesta ante esta pregunta que le hicieron al historiador César Vidal, si no mal recuerdo, y que se pronuncia en cuanto al tema
de la Asunción de la Virgen María, que es un dogma de fe dentro de la Iglesia Católica porque es bíblico. Ya les explico. Hermanos, vamos a comenzar con la refutación. He aceptado este reto para dar respuesta porque hay muchos protestantes en redes sociales pronunciándose, retando a católicos, a sacerdotes, diciendo los católicos no tienen respuesta. A ver, que me muestren los católicos capítulo y versículo que diga que aquí está la Asunción de María o María fue asunta a los cielos. A ver, católicos, dicen esos protestantes y se ríen y se burlan porque no comprenden absolutamente nada. Pero yo les voy a comprobar que tienen doble moral cuando ellos lanzan esa pregunta. Ya lo van a ver. Miren, hermanos, comenzamos. La verdad es que a mí me da pereza, flojera, me aburre escuchar filósofos, psicólogos y toda esa bola de gente que ya podrán tener muchos estudios, como ellos dicen, pero solamente son teorías también. Lo que ellos dicen son teorías. No tienen nada palpable. Solamente es un probablemente. Lo más seguro, todo apunta, son suposiciones nada más. Pero uno se queda con las ansias de a ver si algún día ellos te muestran y te hablan con Biblia, capítulos y versículos. Y yo sí tengo capítulos y versículos. Entonces, para hablar del tema de la Asunción de la Virgen María, que es un dogma, hay que comprender primero qué es un dogma. Un dogma es una verdad auténtica de fe. Y eso lo creemos. Y no significa que porque se haya proclamado, se haya confirmado, gritado a los cuatro vientos en algún concilio de cualquier año de la historia de la iglesia, no significa que se inventó, que se lo sacaron de la manga en ese año. Eso no significa un dogma. Un dogma es una verdad viva que mantiene su esencia en la fe. Por tanto, siempre podemos decir ha existido a lo largo de los siglos. Pero hay ocasiones donde es necesario que se grite, que se confirme a los cuatro vientos, porque lastimosamente hay herejes que tratan a veces de querer refutar dogmas, de querer combatirlos, quitarlos, porque no les conviene. Y la iglesia recurre a afirmarlos, confirmarlos, corroborarlos como dogmas de fe. Eso es un dogma de fe. La esencia no se pierde. Ese es el punto que estamos llegando aquí. Y este historiador, a mí la verdad, pues sí me deja con un mal sabor de boca porque se supone que él debería de saber eso, a menos que sea un historiador anticatólico, puede ser. Pero todos sabemos que un dogma de fe se basa en la esencia del dogma, y no, repito, y no porque se haya proclamado en tal año significa que se inventó o se lo inventaron los obispos. Así no es un dogma de fe. Pero eso les enseñaron a los protestantes. Por ejemplo, miren, no vamos muy lejos, solamente es un ejemplo. Imagínense ustedes por un momento que no tuviéramos los sagrados evangelios ni el canon bíblico, que por cierto se lo debemos a la Iglesia Católica, aunque los protestantes chillen y pataleen y me hagan berrinche aquí. Lo siento, a chillar a su casa, agarren sus muñecas, porque eso lo tienen gracias a la Iglesia Católica. Pero ahora, vamos a suponer que no existiera eso. Andaba una leyenda circulando entre los judíos y que todavía hasta el día de hoy circula en la gente que no tiene fe, que no creen en la resurrección del Señor. Es solamente un ejemplo. Quiero presentarles que hay chismes de lavadero, rumores entre la gente que no está de acuerdo y que no tiene fe. Pero en Mateo 28:13 dice, fíjense, sus discípulos vieron de noche y el cuerpo se lo robaron mientras nosotros dormíamos. Eso es una versión que querían pagarle a algunos para que dijeran esa versión a la gente, que los discípulos habían llegado en la noche y se habían robado el cuerpo. ¿Y qué cree? Que hubo gente que se la creyó, y por eso hay mucha gente que todavía no cree y está en duda porque dicen que se robaron el cuerpo. Es algo que circuló de boca en boca. Pero imagínense un momento, como le digo, que los evangelios no existieran, no hubiera una prueba de la resurrección en otros pasajes bíblicos. Entonces ese rumor se hubiera extendido y los historiadores, los arqueólogos anduvieran pensando, anduvieran preguntándose, a ver, muéstrenme algo contundente, un escrito que diga que Jesús resucitó. Quedó solamente en una leyenda. Dijera esa gente, no creyeran eso, pero sí creyeran el rumor de que se habían robado el cuerpo. Como les digo, algunos sí lo creen,
Pero si no existieran los evangelios, hubiera todavía más duda. Y anduvieran diciendo, no, probablemente no resucitó, dijeran muchos historiadores. Ya ven, solamente es un ejemplo. Gracias a Dios tenemos los evangelios y hay registro de eso. Solamente es un ejemplo, un ejemplo protestante, no se lo tomen a pecho. No me vengan con burradas, por favor. Es un ejemplo, ya están grandes. Céntrense en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué con la Virgen María? Pues mucho. Vamos a tocar las Sagradas Escrituras y mi deber es dar respuesta y comprobarle a los protestantes si lo creen o no lo creen. Eso es su problema de ellos, es su rollo. Hoy voy a comprobar de una manera profética que se cumple y que la Virgen María es la nueva Arca de la Alianza. Por tanto, esa nueva Arca de la Alianza está allá arriba, en el cielo. Y vamos a hacer un paralelismo, solamente eso, ¿sale? Bueno, hermanos, como les dije al principio del video, antes de pasar a la escritura, tengo que decir algo importante. Los protestantes andan pidiendo, buscando desesperados como locos el texto bíblico que diga que María fue asunta al cielo. Otros más ignorantes andan diciendo, a ver, muéstrame dónde María ascendió a los cielos. No, eso no, porque eso no lo enseña la iglesia. El que ascendió por su propio poder a los cielos es Jesús. Infórmense bien de la doctrina católica. Nosotros no enseñamos que María ascendió a los cielos, enseñamos que fue asunta a los cielos, eso sí. Pero en ese afán, en esa desesperación que tienen, se equivocan los protestantes y dicen una palabra por otra. Una cosa es ascender, que significa por su propio poder, porque Él es Dios Todopoderoso y puede hacerlo, y es Jesús y nada más. Y otra cosa es que se le dio esa asunción, en este caso fue asunta, la ayudaron a la Virgen María, todo por el poder de Dios, es distinto. Y los protestantes en este afán, les digo, quieren confundir a la gente. No, la Virgen fue asunta al cielo, solamente para corregirlos ahí porque son bien ignorantes los protestantes. Ahora, los que piden el texto bíblico, así tal cual, con manzanas y peras, que diga la asunción de la Virgen María, como ellos dicen, tiene que estar así para creerlo. Entonces, para no creerlo, también tenemos que pedir nosotros los católicos un texto que diga la Virgen María no puede ser asunta al cielo. A ver, así como ellos lo piden. Y no solamente tendrán que hacerlo con esta pregunta o este tema, tendrán que hacerlo con otros. A ver, muéstrenme Biblia, la palabra Biblia en la Biblia, o que diga la Biblia es la palabra de Dios dentro de la Biblia. Háganlo, a ver, háganlo. A ustedes que les gusta pedir así algo textual, literal, háganlo. ¿Ya vieron? Entonces yo les juego con su misma arma a los protestantes. Mi deber simplemente es mostrar la comparación y también comprobar que esa arca nueva está en el cielo y por tanto es la Virgen María. Entonces sí es bíblico, sí está en la Biblia la asunción de la Virgen María. Bueno, vamos a hacer un recuento. Agarre su libreta, su Biblia, porque vamos a recordar lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 40, versículo 34 en adelante. Ponga atención, repito, vamos a hacer la comparativa. La nube descendió, subraye, descendió sobre la tienda del encuentro. Tómele foto donde dice descendió sobre la, tienda del encuentro, donde estaba el arca y la gloria de Yahvé. Aquí viene, cubrió con su sombra la morada. No se le olvide esta frase, cubrió con su sombra. Tendrá también que anotarla y pues ponerla en sus apuntes. Bueno, ahora, en el Nuevo Testamento también Dios cubre con su sombra a la mujer por excelencia, a la mejor de todas, a la bendita entre todas las mujeres. Lucas 1:35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Se acuerda lo que vimos en el texto pasado? Descendió sobre la tienda, y el poder del Altísimo te cubrirá. Por eso le dije, no se le vaya a olvidar eso de cubrir, porque también aquí te cubrirá con su sombra. ¿A qué le recuerda? Así como cubrió allá en el Éxodo, aquí también la va a cubrir con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Primera comparativa, aquí está.
el arca de la alianza del antiguo pacto y ahora la Virgen María, que es la que llevó en su seno, en su vientre, al bendito, al niño que ha de gobernar con vara de hierro, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Hay un cumplimiento en esta profecía. Ya llevamos un indicio, primer indicio. La cubre con su sombra y acá también la cubre con su sombra. Y el poder de Dios está con ella, aunque los protestantes digan que no. Eso a mí no me importa, me va y me viene, me da igual. Los tiro de a locos a los protestantes. Vamos con otro texto bíblico, segunda de Samuel capítulo 6 versículo 9. Fíjese lo que pasó aquí. Aquí David admite que es indigno ante el arca de la alianza. Fíjense, ¿cómo puede el arca de Yahvé venir a mi casa? Es una pregunta, se siente chiquito, se siente indigno y se pregunta, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede el arca de Dios venir a mi casa? Ahora no se le olvide la pregunta que él se hizo en su interior. Y después hay un cumplimiento en el Nuevo Testamento. En el mismo Lucas capítulo 42, vamos a agarrarlo desde ahí. Y exclamando con gran voz dijo, bendita entre todas las mujeres. Es que imagínense que una bendición tan grande llegue a tu casa. Y dice Isabel, bendita entre todas las mujeres. Y que por cierto dice versículos atrás que estaba llena y completa del Espíritu Santo, para que no digan que estaba alucinando. No, completa y llena del Espíritu Santo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aquí viene la pregunta, lo mismo que se hizo David. ¿Cómo es que venga a verme a mí la madre de mi Señor, la madre de Dios del Todopoderoso? Ese que dicen los protestantes, es mi Señor y lo proclamo con los labios, pero solamente bla, 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 bla. Isabel, llena del Espíritu Santo, se pregunta y se siente también indigna, lo mismo que pasó con David. ¿Cómo es que venga a mí a verme la madre de mi Señor? ¿De dónde a mí que la madre del Señor venga a visitarme, venga a verme? Aquí está la comparativa. Lo mismo pasó. Arca de la alianza del nuevo pacto, la Virgen María. Llevamos dos paralelas, hermanos. ¿Quieren otra? Vámonos con otra. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 15. David, vamos en el contexto, saltó de alegría al ver el arca en medio, con aclamaciones. Aquí está, David subraya cuando dice saltó de alegría. No se le vaya a olvidar esto, los protestantes no lo saben. David saltó de alegría, de júbilo, ante el arca de la alianza, en medio de aclamaciones. Ahora vamos a ver que en el Nuevo Testamento se cumple otra vez. Lucas 1:44. Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, aquí viene, saltó de gozo el niño en mi seno. ¿Qué húbole? Juan el Bautista ya desde chavito comienza a saltar delante de la Virgen María y ese saludo que significa arca de la alianza y arca del nuevo pacto, que es la Virgen María. Bueno, llevamos muchas comparaciones. Los protestantes lo ven claro, pero se hacen guajes, se hacen patos, no quieren aceptar la realidad. Ellos dicen, si mi pastor dijo que no es el arca de la alianza nueva, yo lo creo. Si el pastor dijo que la Asunción no está en la Biblia, yo lo creo, aunque tampoco me haya mostrado que la Virgen no fue asunta. Tendría que mostrarlo, como les digo. Bueno, otra comparación. A ver, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 en adelante. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obededom de Gat 3 meses. No se le olvide, tómale foto, grábele en 4K. 3 meses y Yahvé bendijo a Obededom y a toda su casa. ¿Cuánto tiempo estuvo? Es la pregunta. 3 meses. ¿Qué estuvo ahí? El arca de Dios. Gran bendición. Y Dios bendijo a toda su familia. Muy bien. Ahora en Lucas capítulo 1, versículo 56, vamos a ver el cumplimiento de la nueva arca de la alianza. Y María permaneció con ella. ¿Dónde? En la casa de su prima y de Zacarías. ¿Cuánto tiempo?
3 meses, lo mismo, aquí ya no es casualidad, aquí ya no es otra cosa, hermanos, es el cumplimiento de la nueva arca de la alianza. María permaneció con ella 3 meses y luego se volvió a su casa, lo mismo. Y también sabemos que fue una gran bendición, porque ella dijo en el versículo 42, bendita tú entre todas las mujeres, y al escuchar el saludo, brinca de gozo y da saltos ante esa bendición que ha llegado a la casa de esa familia. También fue de gran bendición, aunque los protestantes quieran quitar los textos, hacerse como que no son importantes, siempre van a ser así. Pero les he comprobado con Biblia, no como los historiadores que solamente son teorías, porque todo lo que dijo este señor y todos los psicólogos, filósofos, te van a hablar solamente con términos así como muy técnicos para que tú digas, oh, no, sí saben mucho, bastante, pero no saben nada, porque lo que él dijo es un probablemente, suponemos, todo apunta, pero no tienen algo palpable tampoco, no tienen nada sólido, solamente son chismes de lavadero, no tienen algo en concreto. Puras palabrerías. Y yo sí les muestro la profecía que se cumple, el cumplimiento, el paralelismo que hay entre el arca de Yahvé y la nueva arca que es la Virgen María. ¿Y qué creen, hermanos? Vamos a ver ahora sí el cumplimiento final, que es arca que ya vimos, que es en el nuevo pacto la Virgen María, la nueva arca. Ahora vamos a ver que San Juan en una visión la ve allá arriba. Y no como lo dicen los protestantes, está descansando, no sabe nada, está esperando, nada. Está allá arriba y es el arca de Dios. Vamos a ver el cumplimiento. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto. Vea esta gran visión que tiene el apóstol San Juan. El cielo fue abierto y el arca, aquí está, el arca de su pacto se veía en su templo. ¿Quién es la nueva arca de alianza? La que llevó al Rey de Reyes y Señor de Señores, la Virgen María, la mujer por excelencia, la mejor discípula de todos. Y ella es bendita entre todas las mujeres, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Subraye, y el arca de su pacto se veía en su templo, en su santuario, en el trono. Allí está la nueva arca de la alianza. Si los protestantes no lo creen, ese es su problema de ellos. Ese es su rollo. Usted no se quiebre la cabeza tratando de convencer a un protestante a ver si quiere creer. Pues si quiere creer, adelante. Si no, a mí me vale si quieren creer los protestantes. Es su problema. Aquí se les da respuesta con capítulos y versículos. Y todavía vemos en el capítulo siguiente, en el capítulo 12, que dice una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies. Es reina, es la Virgen María, porque luego en el versículo 5 dice que es aquella que dio a luz un hijo que gobernará con vara de hierro a todas las naciones. ¿Y cuál es el nombre de esa mujer que históricamente dio a luz un hijo y que es el Dios Todopoderoso, la Virgen María? Aquí está. De una manera simbólica le estoy presentando que esa nueva arca está allá arriba y que es la Virgen María la que ha dado a luz al niño que gobernará con cetro de hierro. Y en el versículo 14 también se habla de las grandes alas del águila que se le dieron. Por eso yo le dije al principio, asunción es diferente a ascender, como dicen algunos protestantes. Asunción significa que se le dio por permiso de Dios, se le dio las alas del águila real, grande, porque vuela alto. No las tenía protestante, no las tenía, se le dieron esas alas para volar alto. Teológicamente está hablando que ella fue asunta a los cielos y ese desierto preparado es el lugar que tiene Dios para ella, aunque los protestantes no estén de acuerdo, pero eso no nos interesa. Entonces, hermanos, ya más claro en el agua, le acabo de presentar textos bíblicos, comparaciones proféticas que se cumplen en la nueva arca de la alianza, que es la Virgen María, y nosotros lo creemos y decimos amén, porque es un dogma firme, irrefutable, y que los protestantes no pueden dar respuesta. Son ellos los que no tienen respuesta y andan pidiendo el versículo, Alejandro, donde diga la asunción. Pues dame el versículo que diga la Virgen no puede ser asunta. A ver, te la pongo. Y lo que es igual no es trampa. Así que se quedarán hoy con el berrinche, con el coraje, con el nudo aquí en la garganta, pero no pueden refutarme esos mentirosos.
Y llegamos al final de este video. Si te ha gustado, por favor apóyame, suscríbete, regálame tu poderoso like y activa la campanita de las notificaciones. Pero ponga atención, cuando usted se suscriba, dele otro clic en activar en todas. Y de esta manera no se va a perder de ninguno de mis videos. Soy Alex Apologeta y los veo en la próxima. Que Dios y la Virgen María te bendigan hoy y siempre. Cuídense mucho. Chao, chao.